Biblia, por favor, en esta noche en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer ahí los primeros 7 versículos y luego vamos a meditar en un estudio que será de interés para muchos aquí presentes y para muchos que lo verán por internet después. Creo que ese tema hace muchísima falta en las iglesias, ya que a causa de que este tema no se ha predicado, pues hay muchos problemas muchas veces en las iglesias, ¿no? ¿Tiene primera de Timoteo capítulo 3, verso 1? Vamos a estar en pie, hermanos, un par de minutos para dar lectura a esta porción hasta el verso 7 y luego entramos a la escritura. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Palabra fiel. ¿Okay? Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse. Este tema, hermanos, para los que toman notas, se titula así. El título está un poco como controversial. Se titula ¿Quieres ser pastor? Pero con un énfasis así un poco como de admiración, como ¿tú quieres ser pastor? O sea, como diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que tú quieres ser pastor si no se te ve por dónde, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender, hermano, que lamentablemente mucha gente quiere ser pastor, pero a veces no es el propósito de Dios, ni es el llamado de Dios para esa persona. Y esta porción yo la he explicado verso a verso, hemos visto cada palabra en hebreo, en otras en griego, en otras prédicas anteriores, así que hoy no voy a hacer eso, hoy no voy a irme ahí palabra por palabra, a explicar qué significa en el original, ya lo hemos visto, pero hoy quiero, hermano, dar este tema para proteger la iglesia. Quiero proteger la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de toda la iglesia cristiana en todo el mundo, para protegerla de que la gente, los hombres que de verdad tienen llamado a ser pastores, lo sean y frenar a los que no son, y que porque creen que pues ya predicaron alguna vez, ya van a ser pastores. Entonces, el tema tiene ese propósito: definir quién sí es, quién sí puede llegar a ser en un futuro pastor, y quién pues simplemente está emocionado y pues por ahí soñó que iba a ser pastor, un montón de profetas le dijeron, y ya él dice, yo voy a ser pastor a como dé lugar. Entonces, ese es el propósito que tiene este tema. No es personal, no es contra nadie. Aquí en la congregación yo le doy la oportunidad a algunos hermanos de predicar, no es por ellos ni por nadie en particular, pero me hacen muchas preguntas al respecto, y entonces eso es lo que quiero. Con este tema quiero dirigir correctamente a los que posiblemente sí el Señor los llamó a pastorear, y parar y frenar a los que definitivamente Dios no los llamó, sino que alguien los engañó, y de esos abundan. O sea, el número de la gente a la que voy a dirigir para que sean pastores son poquitos comparado con el gran número de gente que estoy tratando con este mensaje de refrenarlo y decirle, no hagas eso, vas a dañar la iglesia, vas a dañar el cuerpo de Cristo. Entonces, obviamente las cosas que yo voy a enseñar de alguien que pudiera ser pastor, requisitos o cosas o recomendaciones que yo voy a dar en base a la experiencia que yo tengo, viene después del llamado que Dios tenga a cada persona. El llamado es algo entre Dios y la persona, y uno nada más se encarga de poder dar testimonio que sí Dios llamó a esa persona,
y también pues de formar bíblicamente a esa persona y también formar el carácter de esa persona, pero el llamado es algo que Dios hace a cada una de esas personas. Así que el día de hoy yo no voy a entrar directamente a 1 de Timoteo y punto por punto, pero en base a mi experiencia o a lo que yo he aprendido y me preguntan y he compartido con otros pastores, le voy a hablar de unos requisitos que quizás yo mismo cuando comencé a pastorear hubiera cambiado si hubiera sido más formado en el Evangelio, si hubiera tenido mejor formación teológica, mejor formación bíblica. El primer punto es: si quiere ser pastor, debe ser casado. Debe ser casado. Ahora, aquí, este es el requisito. Ahora voy a entrar a las limitantes y si es casado, pero bajo estas circunstancias. Por ejemplo, yo no recomendaría que sea recién casado. Y esto es algo que personalmente yo hubiera cambiado si volviera a comenzar en el llamado que Dios me hizo a pastorear. Porque yo comencé a pastorear cuando tenía 1 año de casado y había muchas cosas, muchos temas todavía sobre la familia o sobre el matrimonio que yo no tenía ni idea. La Biblia no es específica, la Biblia dice que debe de ser casado, no dice cuántos años debe de tener de casado, pero mi consejo es que de preferencia no sea recién casado. Porque ha pasado que mucha gente es recién casada, apenas se casó, comienza a pastorear y no aguanta el matrimonio, se divorcia, se queda sin mujer y se queda sin iglesia. Entonces yo recomiendo, como dijo Pablo, no el Señor, yo recomiendo que no sea recién casado. Sabemos que debe ser casado. Yo recomiendo que no sea recién casado. Entonces, dentro de este punto, que no sea recién casado, podríamos ver un poquito la edad para que una persona pastoree, o la edad más ideal para comenzar a pastorear. La Biblia tampoco es específica en esta edad, la Biblia no dice: para que una persona sea pastor debe de tener tal o cual edad. No, simplemente lo deja pues al llamado que Dios tiene a la persona. Usted comprende, quiero que entienda algo. El llamado de Dios para una persona es desde el vientre. Desde el vientre ya está llamado para algo, uno de los ministerios, ya recibió los dones, los talentos con los que Dios lo va a usar. ¿Cuándo va a empezar a ejercer ese llamado? La Biblia no lo dice específicamente. Antes de la gracia hubo gente que desde niños Dios los comenzó a usar. Ahora ya, después de la gracia y todo, ya sabemos que se han abusado mucho de esos temas del el niño predicador, el niño esto, el niño otro, vengan a ver al niño profeta. Y muchas veces los padres son los que los forzan, y esos niños cuando son adolescentes se apartan, no quieren saber nada de Dios. La Biblia no es específica en cuanto a la edad. Yo diría aquí en este caso que según avanza el tiempo, según los tiempos se van haciendo más malos cada vez. ¿Cuántos saben que estamos viendo tiempos malos? Y cada vez peores. Cuando usted escucha a alguien que diga: la situación se va a mejorar, el Señor me mostró que la situación se va a mejorar, eso es una mentira. Porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. O sea, la situación social, la situación moral de la humanidad irá de mal en peor. ¿En qué año estamos? 2015. Bueno, la situación moral de 2015 está ahorita en cierto nivel, en 2030 estará peor, 2050 peor, 2100 peor, si es que el Señor no ha venido, claro. O sea, siempre que usted diga: es que el Señor me ha mostrado que va a cambiar la situación y va a haber armonía y paz en el mundo y todo el mundo se va a convertir a Cristo, eso es una mentira. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor. Entonces, en base a este principio, que las cosas van de mal en peor, yo creo que ahora en los tiempos de la gracia, cada vez hay menos jóvenes que le sirven a Dios. Hay menos jóvenes. Por ejemplo, Spurgeon, un predicador muy famoso, yo lo menciono bastante porque leo bastante sobre su vida, comenzó a predicar a los 16 años. Spurgeon comenzó a predicar a los 16 años. A los 17 años, hermano, él comenzó a pastorear una iglesia. A los 17 años. A los 18 años, después de 1 año que lo vieron predicar, la sociedad el concilio al que él pertenecía, después de que lo vieron predicar por 1 año, de 17 a 18 años, vieron un potencial tan grande en él que lo quitaron de la iglesia donde él estaba y lo pusieron como pastor de la iglesia más grande bautista del país, en Inglaterra, cuando tenía 18 años. Cuando tenía 19 años, 1 año después de ser el predicador de la iglesia bautista más grande del país, tuvieron que tirar el edificio y hacerlo más grande porque la gente que venía a oír sus prédicas no cabía. Spurgeon está considerado una especie de genio de la predicación.
Él era un experto en hablar. Él dice que él podía tener 8 pensamientos al mismo tiempo. O sea, era un genio. En el caso de Spurgeon comenzó a los 16 años, pero yo le preguntaría hoy a la iglesia, ¿dónde están los jóvenes de 16 años que podrían ser pastores o predicadores? Pues están parando el pico frente al espejo tomándose una selfie. Que por cierto, eso de parar el pico y tomarse una foto del hombre se ve muy raro, ¿no? Pero bueno. Entonces, mire, o sea, porque alguien le podría decir, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora Dios va a levantar a gente como Spurgeon? Bueno, muéstreme a esa generación de jóvenes consagrados a Dios que están llorando en el altar, que leen la Biblia todos los días y que están llorando, levántame Señor, aquí estoy, quiero ser tu siervo, quiero predicar. Entonces, la Biblia no es específica en qué edad debe de tener, hermano, una persona para comenzar a pastorear. El hecho de que sea casado, de que el requisito sea de que debe ser casado, da a entender que ya debe ser mayor de edad, ¿no? En el caso de Spurgeon, en el caso de otros predicadores de hace muchos siglos, pues fue algo extraordinario, fueron llamados extraordinarios, hechos de parte de Dios. Pero yo creo que esos casos en estos días, que estamos viviendo días malos, ya no se repiten. Ya no se repiten. Sería algo extraordinario que en estos días haya jóvenes así, consagrados y que les sirvan a Dios en ese nivel de santidad. ¿Ok? Ahora aquí quiero hacer una especificación con respecto a que debe de ser casado. No es nada más que debe de ser casado. Debe de estar casado con una mujer que tenga vocación para ser la esposa del pastor. No es nada más que ya me casé y como ya estoy casado y tengo el llamado a pastorear, ya estuvo, ¿no? No es que te puedes casar con cualquier mujer, porque la mujer puede ser el tropiezo para el llamado del hombre. El domingo me senté ahí con una hermana a darle consejería y una de las cosas que me dijo fue, pastor, yo estoy viniendo a visitarlos. Le digo, ¿por qué se fue donde estaba? Me dice, mire, iba yo a una iglesia donde la esposa del pastor lo maltrataba delante de nosotros. Lo traía así, órale, por los niños, voy por los niños. Dice, entonces muchos en la iglesia nos caía mal que la hermana tratara así al pastor delante de nosotros. Entonces, no es nada más que ya estoy casado, sino que debo de estar casado con una persona que tenga esa vocación. La mujer debe de tener esa vocación para soportar el trabajo que hace el pastor, para tener la humildad para conducirse en la congregación, la madurez para respetar a su esposo, la fuerza espiritual para apoyarlo en oración en los momentos más difíciles de la congregación. Hay muchos hombres que pudieran haber sido excelentes pastores, pero se casaron con Jezabel. Su mujer no es una buena ayuda para ser pastor. Entonces, si alguien aquí o alguien que me está viendo en internet dice, es un joven soltero y siente el llamado de Dios a pastorear, cuídate muy bien con quién te vas a casar. Eso yo le diría a cualquier joven que nos esté viendo y que sienta ese fuego, ese llamado que Dios le hizo para pastorear. Ahora, otra cosa, estamos en el punto de que debe de ser casado. De preferencia, el mandamiento, esto que estoy diciendo está implícito, debe tener hijos, porque dice ahí, marido de una sola mujer, que tenga en sujeción sus hijos, que gobierne bien su casa, ¿sí o no? Entonces ahí no dice, debe de tener hijos por fuerza, pero está implícito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería recomendable que un pastor tenga hijos y que de alguna forma hasta se cuide de planificar cuántos hijos va a tener? Porque no es fácil pastorear y tener 4 hijos. No es fácil pastorear si cada año ya la mujer está embarazada otra vez. Y muchísimo trabajo con los hijos. Creo que aquí está la hermana hoy visitándonos. Y una de las cosas que una hermana me dijo hace un tiempo fue, pastor, mire, yo a la iglesia que iba nos sacaban tardísimo, porque el pastor no tiene niños y entonces a él no le importaba que el culto se alargara hasta las 11 de la noche. Y es verdad, fíjense que cuando mis gemelas estaban pequeñitas y todavía no iban a la escuela, algunas veces los domingos después del culto nos invitaba algún hermano a comer a su casa y a las 6 de la tarde, cuando todo se empezaba a poner bueno, yo veía que los hermanos se comenzaban a despedir. No, ya nos vamos. Yo les decía, qué aburrido, se apenas está poniendo bueno. No, es que mañana hay escuela. Pero yo ni era consciente de eso.
Ahora cuando me invitan un domingo a la casa de alguien a las 6 de la tarde estoy me despidiendo. ¿Y por qué? Es que mañana los niños van a la escuela. Uno es más consciente. El ser pastor y tener hijos te ayuda a tener la sabiduría para dar un consejo, te ayuda a ser consciente que los matrimonios que estás pastoreando están lidiando con niños, te ayuda a traer prédicas que hablen de problemas que tú has resuelto en tu casa con los niños y que ayude espiritualmente a las familias. ¿Me entiendes acá todavía? Entonces es importante y es un requisito implícito. No es algo de que si el pastor no tiene hijos está descalificado, pero es una recomendación, porque le va a dar esa sensibilidad para tocar esos puntos de la familia dentro de la congregación. Entonces no debe de ser soltero, no es recomendable que un pastor sea soltero. Hay muchos que pastorean siendo solteros y eso no es recomendable porque pueden caer en fornicación por la abstinencia, y le toca aconsejar mujeres algunas veces que traen asuntos, a platicar asuntos de su intimidad algunas veces buscando un consejo, y eso es muy peligroso. Vámonos al punto 2. Todo esto era para hablar del punto 1, que debe de ser casado. Punto 2. Debe de tener un pastor preparado que lo está preparando por un tiempo al cual le dé cuentas. Esto es bien importante. A mí me tocó, en el tiempo de mi conversión y mi crecimiento espiritual, me tocó ser muy autodidacta. ¿Sabe qué significa eso, no? Que tú le buscas a ver cómo te alimentas, y a ver cómo creces, y a ver cómo buscas aprender más. Me tocó ser muy autodidacta por lo mismo que quizás no recibía yo todo lo que yo quería recibir como enseñanza. Entonces aquí lo que estoy tratando de decir es que si alguien dentro de una congregación tiene llamado a ser pastor, si su pastor que lo está pastoreando es un maestro de la Biblia, bienaventurado es esa persona, porque está siendo formado a los pies de un maestro de la Biblia. ¿Ok? Porque algo muy común hoy día, especialmente en las iglesias de la visión, todo mundo quiere tener rangos y puestos altos. Porque como el tema de ellos es que tú eres grande, que te levantes, viene un apóstol y le dice a fulano, tú eres pastor, viene un apóstol, tú eres profeta, viene un profeta y tú eres evangelista. Y en esas iglesias todo el mundo tiene un llamado, supuestamente, todo el mundo tiene hambre de grandeza. Ven al pastor que llega en un BMW y que todo el mundo le dice Padre espiritual y le hacen reverencia. Entonces ellos dicen, yo quiero ser como él. Cuando surge un pequeño problema, se van, rentan en una esquina un local y ya paran otra iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les ha metido a ellos. Entonces, esto es un daño terrible a la iglesia, porque ¿qué es lo que ese nuevo pastor va a comenzar a hacer? Levantar una iglesia un clon de la iglesia donde él salió, donde pasaban pidiendo plata a cada momento, donde la doctrina es equivocada, donde creen en un montón de cosas antibíblicas, y lo único que se está haciendo es ¿qué? Daño al cuerpo de Cristo. Eso es lo que sucede en las iglesias con mala doctrina. Una iglesia de mala doctrina se divide a cada rato. Ya salió fulano y se fue, y al año ya salió sultano y se fue, y a los 2 años ya salió mengano y se fue, y a los 3 años perengano también ya se fue. Y de esa iglesia ya son 20 ahora. Todas tienen 3 miembros cada uno. Eso es algo bien común en estos días. Y comienza entonces la guerra entre el que se fue y la iglesia de donde él salió, y se arma la guerra de las iglesias. Entonces eso es lo que pasa. Entonces yo le preguntaría a alguien que está en una iglesia con una doctrina equivocada, que no le enseñan nada más que puro liderazgo humano y filosofías humanas, y ahora resulta que él también se quiere ir a pastorear y a seguir infectando con esa misma enseñanza. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a ir a enseñar una persona que no sabe? ¿Qué va a ir a enseñar una persona que no fue formado, que no tiene bases doctrinales, que no sabe nada de la Biblia? Porque su pastor, que era su líder, no sabía nada de la Biblia. Eso es algo muy común el día de hoy, hermano. Si hay alguien por ahí oyendo y tiene llamado a ser pastor y está a los pies de un maestro de la Biblia, pues qué bendición, tiene que seguirse formando.
Y si no tiene un buen maestro que lo esté formando, le va a tocar ser autodidacta y comenzar a alimentarse. A mí me escribe mucha gente y me dice, mire, me hacen un montón de preguntas que yo a veces ya digo, ya no los puedo ni atender. Y le digo, pregúntele a su pastor, pero es que mi pastor no sabe. Digo, pero ¿cómo que tu pastor? No, él jamás ha enseñado esa doctrina que usted predica. Él no tiene ni idea de lo que si yo le pregunto, no sabe ni de qué le va a estar preguntando. Entonces, esa gente que lamentablemente está en iglesias así, que abundan las iglesias así, sin enseñanza bíblica, les toca ser autodidactas, les toca comenzar a buscar dónde alimentarse. Personalmente no lo tomen como algo jactancioso. Yo estudiaba en mi casa la Biblia unas 3-4 horas por día. Cuando yo estaba en una iglesia, convertido, con hambre de servir, con deseos de crecer espiritualmente. Yo llegaba del trabajo y lo primero que hacía era bañarme, jalar la Biblia. 6 de la tarde, 10 de la noche, 11 de la noche la cerraba y me dormía. Entonces, muchas veces cuando no estás siendo bien formado, te toca a ti ver por dónde buscas alimento. Requisito 3, no ser recién convertido, dice, no ser un neófito, dice en la Biblia, ¿no? Que es lo mismo. Esa palabra neófito en el original, ¿se acuerdan que les enseñé que significa una planta recién nacida? Que tú la agarras y su raícita está bien delgadita y apenas está buscando tierrita donde agarrarse. Entonces no debe de ser un recién convertido, debe de ser una persona que ya tenga un caminar en el Señor. ¿Cuál es el problema con los recién convertidos? Los recién convertidos están llenos de emoción y poco conocimiento. Están bien emocionados, bien contentos, pero en realidad no saben casi nada de la Biblia. Esas personas, eso suele suceder mucho, Yo he sabido de personas que al mes o a los 2 meses de recién convertido plantan una iglesia. Porque ven al pastor que no sabe nada, ellos si fueron a la universidad, dicen yo sé más que el pastor, van y ponen la suya. Porque son más estudiados que el pastor. Dicen, si él puede, no puede más. Pero ¿cuál es el problema? No tiene raíz espiritual. Tiene hambre de grandeza, dice, que no caiga en lazo del diablo, que no tenga. Mucha gente tiene en estos tiempos mucha hambre de fama, de dinero, de grandeza. Los recién convertidos se quieren comer el mundo de un bocado y el mundo se los acaba tragando a ellos. En el mundo acaban muchos, cuando no han sido bien formados todavía doctrinalmente. Por aquí vino una vez un muchacho recién convertido y yo le dije, mira, discípulate, aprendes, siéntate, sométete. No, dice, yo ya estoy listo para ir a debatir con los ateos y que no sé, que no sabía nada. Pero es la emoción que muchas veces las personas los hace actuar así. ¿Ok? ¿Qué más? Algunos no son ni nacidos de nuevo. O sea, algunos no son ni cristianos. ¿Usted sabía que hay muchos pastores que tienen iglesias cristianas y que ellos no son cristianos? Muchísimos, hay muchísimos. Porque ellos nunca fueron a una iglesia que les enseñaran, te tienes que arrepentir. Y el arrepentimiento es esto. Tienes que nacer de nuevo y el nacer de nuevo es esto. Tienes que santificarte y santificarte es esto. O sea, ellos solamente les dijeron, pasa aquí, repite esta oración, ya eres cristiano, tienes un montón de poder ahorita, si quieres puedes dar una patiza al diablo, puedes hacer lo que quieras. Y esa gente, no, hombre, esa gente, hermanos, no tiene nada de formación, pero sí muchísima emoción. Si una persona quiere ser pastor, debe de haber leído mínimo la Biblia una vez, mínimo, de tapa a tapa. Yo no coincido como hay pastores que dicen que no han leído la Biblia completa. Eso no tiene ningún sentido. Es como si un doctor estuviera operando y a la hora de estar operando dijera, espérame, traigan el libro. Es que esta parte no sé qué dice que tenga yo que hacer. Un tipo no sé dónde, hasta el teléfono le dejó adentro a la mujer. ¿Lo leyeron? En Asia, no sé dónde. Operando a una mujer, hermano, como está lo de la telefonitis en estos días, le dejó el teléfono adentro y dice que la mujer, hermano, ya en su casa, en la etapa de recuperación, sentía que algo le vibraba. Y le empezó a doler y todo, y fue al hospital y una radiografía y estaba el teléfono adentro. Entonces usted se imagina a un doctor improvisando a la mera hora que diga, es que esta clase me la salté en la universidad. O sea, no tiene sentido que una persona esté pastoreando si no ha leído la Biblia al mínimo. La Biblia es un libro grande, pero si tú eres un buen lector, la puedes leer 3-4 veces por año.
¿Sí? Porque si tú te sientas a leer 1 hora, 2 horas al día, hermano, rapidito la lees, unas 3, 4 veces por año puedes leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es posible que alguien esté pastoreando y alguien venga y le diga, oiga, pastor, ¿y usted qué opina de este pasaje en Segunda de Reyes que dice esto y esto y esto? ¿Y qué le vas a decir? Es que eso no lo he leído, espérame, lo voy a leer. Eso es inconcebible. Ok, debe de saber de alguna forma interactuar con personas el que quiera ser pastor. Sabe que la palabra líder no está en la Biblia, pero eso no significa que Moisés no fue un líder, que David no fue un líder, que Jesús no fue un líder. Sabían cómo relacionarse con la gente, sabían cómo enseñarles, sabían cómo darle instrucciones, sabían cómo dirigirlos. Entonces es importante que una persona que va a ser pastor pues sepa interactuar con personas. No puede ser pastor si es verdad, no puede interactuar, hablar con nadie. Debe de tener experiencia sirviendo. Estamos en el punto de que no sea un neófito, ¿no? Debe de tener experiencia sirviendo, porque ¿cómo es eso que alguien que nunca sirvió en la iglesia de repente dice que quiere poner una iglesia? Eso no tiene sentido, y hay mucha gente que ha salido así a poner iglesias. Llegan a una iglesia, se sientan, nunca quieren servir, pero un día dicen, no, Dios me reveló que tengo que poner una iglesia. ¿Y por qué no le hiciste caso a la voz que te decía por años que sirvieras? Cuando estuviste ahí sentadote en las bancas. Entonces debe de ser una persona que ya tiene experiencia sirviendo y que tiene un corazón para amar a las personas, para servir a Dios en esta área del pastorado que no es nada fácil. 4, debe de tener un poco mínimo de experiencia predicando, porque si no, ¿cómo va a predicar el primer domingo en la iglesia que el Señor lo llamó a pastorear? Bueno, hermanos, yo nunca he predicado y esta es la primera vez. ¿Se imagina? Pobres personas. En estos días, hermano, mire, cuando lamentablemente se le ha dicho a todo mundo que tienes llamado, se pone alguien a predicar en el púlpito, el pastor le da la oportunidad a alguien, hermano, predíquenos el viernes. Lo pones a predicar y ya porque lo pusiste a predicar, ya cree que es pastor. Ya cree que yo tengo llamado, solo porque el pastor lo puso a predicar. No es así, sí puede ser que tenga, pero no es así. Hoy en día en las iglesias que no tienen buena doctrina es un peligro poner a alguien a predicar. Es un peligro porque él tiene hambre. Se le ha profetizado y está hasta el mismo pastor cuando lo ve desanimado le dice, hermano, acuérdese de las profecías que le han dado. Lo veo cabizbajo. ¿Y las qué profecías le han dado? Que va a ser grande, que va a llenar estadios, que va a tener una mega iglesia. Entonces, sí, la profecía me levanta. Ya no es Cristo que lo levanta, sino es el hambre que tiene de ser famoso. Entonces, hay mucha gente, escuche, que cree que tener llamado a pastor es porque se aprendieron algunas palabras cristianas. Entonces se convierten y se aprenden un vocabulario cristiano. Gloria a Dios. Y hasta cambian la voz así. He aquí que Dios es grande. Y se aprenden a hacer guerra espiritual. Se aprenden 2 que 3 palabras como aleluya y no, hombre, ya sé quién, hermano. Wow, los super llamados, los super ungidos. Y no es así. Hay que tener un llamado de parte de Dios. Si el día de hoy, hermanos, se le llamara a unos pastores y se los sentara y se les empezara a hacer preguntas de la Biblia y de la doctrina, yo le aseguro que la mayoría saldrían reprobados. Y llamamos a esos, por ejemplo, que lo único que saben es pedir plata, que lo único que saben es hablar del crecimiento, y los sentamos y les decimos, ok, hablemos de esta doctrina X, ¿qué opinas? Ni papa. Porque lo único que saben es pedir dinero. No saben nada de lo que es la doctrina. ¿Okay? Y en estos tiempos, hermano, pues tan difíciles que estamos viviendo, hoy día los predicadores se enfrentan a temas que no existían hace 100 años. Por ejemplo, hace 100 años los predicadores no tenían que explicar qué es la clonación. O si la clonación estaba prohibida por Dios. Porque no existía la clonación. Hace 200 años los predicadores no tenían que debatir y decir, no, es que la incubación in vitro es algo que no es natural y no se debe de hacer. No existían todos esos temas. Hoy día los pastores deben de estar muy preparados porque la gente está llenos de argumentos,
en todo tipo de temas para avergonzar al cristiano, para decir, no sabes, y de eso se agarran para no creer en Dios muchas veces. ¿Ok? Entonces aquí estamos en el punto. ¿Me quedé sin micrófono? Sí. ¿En qué punto estamos, hermanos? Estoy bien así, déjenme poner este tema. ¿En qué punto estamos? Debe tener un poco de experiencia predicando, dijimos, amén. Fíjese que Demetrio era un líder en la iglesia que dice que Dios daba testimonio que él era un buen hombre de Dios. Cuando se pone alguien a predicar, la iglesia misma debe discernir. Debe decir, este hermano que el pastor le da la oportunidad de predicar de vez en cuando, como que a mí se me hace que si se pule un poco, Dios lo pudiera usar como pastor. Pero eso es una suposición de la iglesia. Otra cosa es que Dios le haya llamado a ser pastor. Son dos cosas diferentes. Ahora, puede ser que sean las dos. Puede ser que sí tiene póngale, no tiene la preparación, porque eso es, el potencial es algo que poco a poco se va desarrollando. Tú dices, tiene el potencial, pudiera llegar a ser un tremendo predicador de la Escritura, un tremendo expositor de la Biblia, pero falta ver si Dios lo llamó, falta ver si tiene el carácter, si tiene los frutos cristianos, etcétera, etcétera, si tiene la mujer idónea que lo va a ayudar a ser pastor también. Entonces, muchos otros requisitos. Porque una vez hablé con un pastor y escuché lo que me dijo. Me dijo, la iglesia que estoy pastoreando, me dijo, está tan triste que ni yo me dan ganas de ir. Porque Dios no lo había llamado. A los pocos meses la iglesia se cerró. Y esto que les acabo de contar me hace recordar una anécdota que estaba leyendo. Dice que una vez un hombre naufragó y quedó en una isla. Quedó en una isla y entonces pues ahí él tuvo que sobrevivir por unos años. Después de un tiempo vinieron a rescatarlo en un barco y lo rescataron, y cuando ya estaba en el barco y se lo llevaban, que se alejaban de la isla, pues pudieron vislumbrar en la isla 3 edificios, en la isla donde él había estado. Entonces los que lo fueron a rescatar le preguntaron, oye, ¿y por qué hay 3 edificios en la isla? ¿Qué son? Porque él los había construido, ¿no? Dice, mira, son 3 edificios que yo construí. ¿Y qué son? Le preguntaron. Dice, mira, el primero es mi casa. El segundo es la iglesia donde me empecé a congregar primero. Y el tercero es otra iglesia que hice cuando me fui de la primera iglesia que construí. ¿Y cuál es la lección? La lección es que ¿con quién habrá salido? Lógicamente es una ilustración, ¿no? O sea, no es algo real. Pero ¿con quién tuvo que haber salido mal en la primera iglesia para moverse a la segunda? Pues con él mismo, porque no había nadie más en la isla. Él era único en esa isla. Y esa anécdota habla de cómo muchas veces la iglesia es imperfecta porque nosotros somos imperfectos. Porque la imperfección está en nosotros mismos. Entonces, cuando una persona no tiene llamado a pastorear, Dios no lo ha llamado a pastorear, ni él mismo va a querer ir a la iglesia que levantó. 5, con esto termino. Cuando una persona quiere ser pastor y Dios está con él, debería de salir en paz con el pastor que es su pastor. Aquí hay 2 opciones. La opción número 1 es, si Dios te llamó a pastorear, irte a pastorear bajo autoridad del pastor que es tu pastor. Para esto, lógicamente, hay una lista de requisitos que este pastor debe cumplir. Debe ser un hombre de Dios, debe de ser un hombre que te enseñó sanamente la doctrina de Dios, que no es un hombre que ya que vas a estar bajo su autoridad se va a enseñorear de ti y a dominarte y a controlarte porque es egoísta y ventajoso y envidioso, y ya cuando crezca más tu iglesia va a estar bravo contigo. No, debe de ser un hombre de Dios para que la primera opción se cumpla, que tú digas, bueno, yo soy llamado a ser pastor, me voy a ir a pastorear, y como mi pastor es un hombre de Dios que me ha enseñado la escritura, que me pudiera seguir aconsejando cuando yo esté dirigiendo la iglesia, entonces voy a pastorear sujeto, rindiéndole cuentas a él bajo la autoridad de él. Ese es el primer escenario.
El segundo escenario es irte a pastorear independiente del pastor. Y esto tiene que ser cuando no es un hombre de Dios. No es un hombre de Dios, no te enseñó la Biblia correctamente, ni siquiera tiene llamado. Dios por pura misericordia usó esa iglesia para que tú ahí nacieras y te convirtieras y tú buscaste la forma de crecer y aprender, pero no puedes irte a pastorear bajo la autoridad de esa persona porque no es claramente ¿qué? La voluntad de Dios. No va a ser la voluntad de Dios que tú estés sujeto a alguien que está ciego. ¿A dónde van a ir a caer los dos? Al mismo hoyo. Entonces, bajo estas condiciones, pues la persona se va y pastorea en forma independiente. Pero ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que si estás bajo la autoridad de un pastor que es un hombre de Dios, él te mande a pastorear. Ahora, no te va a mandar para mandar a pastorear aquí a la esquina, hermano. ¿Para qué? Hay iglesias que tienen una en cada esquina y todas son de la misma filial. Obviamente, si el pastor es un hombre de Dios y él te va a mandar y todo, tiene que mandar a otro estado, tiene que mandar a otro país a pastorear. ¿Para qué vamos a querer otra iglesia aquí en la esquina y que digamos la familia 2? ¿Qué es eso? Nada que ver. ¿Me entiende? Si ya tú dices, entonces, ¿cómo se? Aquí quiero aclarar algo y quiero que quede en internet para que los que no vinieron hoy, que se andan graduando, lo vean. Escuche, ¿cómo quedamos entonces cuando veamos, no solamente yo, sino también usted, y se empiece a rumorar en la congregación? Es que fulano tiene llamado, es que fulano se le ve, es que el pastor debería de hablar con él y mandarlo a la China, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja este asunto? Este asunto se maneja así, mire. En primer lugar, Dios debe de dar testimonio que ese hombre, aclarando aquí, hombre, ¿okay?, fue llamado a ser pastor. Dios debe dar testimonio. La gracia de Dios debe estar sobre él. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y todo el mundo, entonces a través del testimonio que Dios da, ¿quién se empieza a dar cuenta? Usted. Usted se empieza a dar cuenta. No, ese hombre Dios lo va a usar. No sé si va a ser pastor, porque no sé si Dios lo llamó. Eso solamente es algo entre él y Dios, pero tiene un llamado a no sé qué, a predicar o no sé. Ok, cuando la iglesia da testimonio, el pastor da testimonio, los líderes dan testimonio y de alguna forma no se le ha hablado con él de decirle, hermano, queremos hablar contigo porque claramente tú tienes un llamado, queremos oírlo de ti. Él tiene que hablar, él tiene que decir, bueno, hermano, sí, yo lo siento. O él tiene que decir, ¿saben qué? No, están mal, me están echando un rollo que yo no quiero. O sea, él también debe de saber, porque el llamado es algo personal que Dios le hace a una persona, hermano. Entonces ya cuando se hable con él, se le diga, tú tienes llamado a pastor, Dios dé testimonio, la iglesia dé testimonio, él diga, es cierto, yo lo siento, yo sé que está aquí. Entonces ya se habla con él y dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes llamado a pastorear? ¿Qué quieres hacer? Te mandamos, estás contento acá, te gusta la doctrina, quieres trabajar con nosotros, vamos a abrir un campo en otro estado, o simplemente háblanos derecho y vete y te bendecimos. Porque tampoco se puede retener yo no puedo obligar, por ejemplo, si aquí hubiera un hombre que tiene llamado a pastorear, yo no lo puedo obligar a que pastoree bajo mi autoridad, ni bajo mi enseñanza, ni tal vez él no está de acuerdo con algunas doctrinas mías. Entonces yo no lo puedo obligar, yo tengo que decir, mira, sí, todo el mundo da testimonio, la iglesia, Dios, yo mismo como pastor, tú mismo dices que tienes llamado, tu esposa, tu familia, todo el mundo. Ok, ¿qué hacemos? Entonces ahí, si el pastor, es que estoy siendo enfático en esto porque no quiero que me malinterpreten, si el pastor está en lo correcto, la doctrina está en la correcta, lo ideal sería que este hombre se vaya a otro estado a pastorear bajo la autoridad del pastor. Pero no está obligado, puede llegar un momento que él diga, no, y simplemente se le despide. ¿Ok? ¿Le quedó claro ese punto? Concluyo. Y en este punto quiero decir a todas las personas que nos ven por internet que tengan mucho cuidado, porque por ejemplo, cuando una iglesia nueva se levanta, las ovejas deben de investigar. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué? Porque está muy de moda lo siguiente. Un pastor está en un estado, tiene su iglesia, todo, se va con la secretaria, se va a Florida, pone otra iglesia, nadie lo conoce allí, y entonces la iglesia empieza a crecer, todo parece que está bien,
pero la mayor parte de los miembros, o casi todos, porque con uno que se enteran todos, ya saben cómo es la comunicación, todos los miembros ignoran que esa es su secretaria, que él era pastor en Georgia y que su mujer se divorció de ella y sus hijos los dejó por allá regados. Entonces yo le quiero hacer un llamado a la gente que nos ve en internet a que investiguen a qué iglesia están yendo, porque eso está de moda. Eso está de moda hoy día. Mucha gente abre una iglesia aquí, la cierra, se va para allá y abre otra, pero ya no es la esposa, sino es la secretaria, o es otra hermana. Eso está sucediendo hoy por todos lados. ¿Ok? Mire, el día de hoy quiero destruir un mito que se ha metido en la iglesia cristiana. Y es un mito que dice que todo mundo tiene un llamado grande de parte de Dios. Hoy quiero destruir ese mito y hacerlo pedacitos. Steve Lawson dice lo siguiente, dice: no necesitamos más pastores, sino mejores pastores. No necesitamos más predicadores, sino mejores predicadores. Y esto tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque no necesitamos que más iglesias nazcan en Norcross si sus doctrinas son herejes. Al contrario, ya tenemos bastantes con las iglesias herejes de alrededor, como para que más iglesias se abran a cada rato. Entonces, el día de hoy yo le quiero decir a esa persona que está emocionado y que yo quiero ser pastor, esto no es un juego. No necesitamos más pastores, necesitamos mejores pastores. No necesitamos que se siga abriendo una iglesia en cada esquina todos los días. Al contrario, necesitamos que muchas iglesias se cierren. Esto pareciera completamente antibíblico, pero es que ese mito se ha metido a la iglesia. No, necesitamos que más iglesias se abran, que una en cada esquina. ¿Para qué? ¿Para seguir confundiendo a la gente? ¿Para seguir mandando gente al infierno? No. Escuche, si se cerraran todas las iglesias de mala doctrina y quedaran iglesias de sana enseñanza, aunque estuvieran a 2 horas de distancia cada una de la otra, las ovejas valdría la pena que hagan ese viaje de 2 horas. Pero no, hay una en cada esquina. Y ese es el detalle. A Dios no le urge poner otro pastor que no sabe nada de la Biblia. A Dios no le urge poner otro pastor que fue enseñado con una herejía en una iglesia de la visión. ¿No? Dios ya tiene bastante lidiando con todos los que se han puesto solos y que no saben nada de la Biblia, como para poner otro. Entonces, que quede claro eso. Que quede claro eso. Dios no tiene una urgencia así de, ay, me urge poner pastores. ¿Qué hago en este 2015? Voy a poner 3 millones de pastores. No. Dios ya tiene bastantes problemas con los que no son, con los que están fingiendo ser y no son, con los que no están enseñando lo que Él mandó a enseñar. La iglesia ha perdido, hermanos, su propósito y su sentido como iglesia, hermano. Un pastor en California dice que él, antes de empezar su iglesia, él le preguntó a la comunidad: ¿qué tipo de iglesia quieren? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. ¿Cómo se le va a estar preguntando a los pecadores qué tipo de iglesia quieren? La iglesia debe tener clara su misión, que es predicar el evangelio, llamar a las almas al arrepentimiento, enseñarles que están camino a la perdición si no vienen a Cristo, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Esa es la misión de la iglesia. Yo no necesito ir a preguntarle a los incrédulos qué tipo de iglesia quieren. La gente que hace eso es porque no están haciendo iglesia, lo que están haciendo es un negocio, un show. Cuando se tiene claro lo que Dios te mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios, no tienes que andarle preguntando a nadie. Entonces yo le diría, ya para terminar, si hay un hombre que tiene llamado a ser pastor, que siga preparándose, que siga estudiando para que Dios lo mande, lo lance según como Dios quiera. Y pues también le diría a muchos que están emocionados, que creen que porque tienen un poco de carisma o personalidad ya van a ser pastores. Hace unos años yo conocí a alguien que en la iglesia no le gustaba trabajar, le debía dinero a todo mundo. Ahora es pastor. ¿Por qué usted cree que yo pienso que sí soy pastor? Pues me deja dudando.
me deja dudando, porque si nunca le gustaba trabajar cuando era oveja, qué raro que ahora puso una iglesia. O sea, me deja como sospechoso, como diciendo, Entonces por eso dice Pablo, que tenga buen testimonio con los de afuera, con los de adentro. Debe ser una persona que tenga un buen testimonio. Amén. El tema se llamó ¿quieres ser pastor? Y yo creo que hoy hemos respondido varias dudas que mucha gente tiene y que mucha gente cree. Ya, yo soy pastor porque el pastor me deja predicar, soy pastor, porque tengo el carisma. No, no es así. Hay una serie de requisitos que cumplir. Amén. ¿Están bien, hermanos? Vamos a orar. ¿Tiene su rostro?